empresas, cuando haga las preguntas, con qué argumentación, con qué datos, eso también es fundamental para evaluar. Bien, 12 del día con 32 minutos. Vamos a volver al Congreso cuando hable también de ese tema Pacto Perú, pero vamos a retomar la llamada que tuvimos que cortar con el doctor Julio Rodríguez, abogado del ingeniero Olazábal, socio todavía en la empresa Hidroenergía, con el señor Jorge Alba y con el hijo del propio señor Alba, es decir, hermano de la ministra María Antonieta Alba Luperdi. Julio Rodríguez, gracias por atendernos nuevamente. No, un placer para mí, Cristian. Julio, a ver, yo quería nuevamente, reiniciar. Entonces, se dice que hay una pelea y que desde el 2015 el señor Alba y su hijo pues no tienen ninguna relación con la empresa, pero se muestra que hay un juicio laboral, corrígeme si me equivoco, recién planteado en el año 2019 y según lo que escuché declaraciones tuyas, recién este año, es decir, hace poco, se materializa en un documento oficial el pedido de que las acciones de los Alba pues simplemente salgan de la empresa. ¿Qué hay de cierto en esas declaraciones? Totalmente cierto y está documentado. Como comprenderás, Cristian, al tratarse de una sociedad civil de responsabilidad limitada, lo que corresponde en este caso es avisarle a los otros socios la decisión de apartarse y ponerles a ellos a disposición las acciones a ver si las quieren adquirir. Ese es el procedimiento regular que se exige para que una persona se desvincule de este tipo de sociedades. Ese hecho ha sucedido recién en julio de este año. Y lo que tú has mencionado también respecto a la existencia de un proceso, que es el único proceso que afronta la empresa, que es un proceso de demanda que ha iniciado el señor Alba el año pasado, requiriendo el pago de vacaciones truncas. Es decir, supuestamente que no se le ha pagado vacaciones cuando él era gerente técnico. Correcto. ¿Este proceso existente no era impedimento legal para poder, para pedir la cesión o ceder sus acciones o mostrar esta voluntad a fin de desligarse de la empresa? No, para nada, en absoluto. Ni la existencia de este proceso que, como vuelvo a repetir, recién lo ha iniciado en octubre del año pasado y podría haber vendido sus acciones inmediatamente él dejó de ser gerente técnico. O sea, correcto. No había ningún impedimento legal para que la venda desde ese momento hasta la fecha. Ok, Julio, pero sí es cierto que el señor Jorge Alba ni su hijo tienen ninguna relación con la empresa desde el año 2015. ¿Eso sí es cierto? A ver, no tienen una relación en la parte técnica operativa, pero siguen siendo accionistas. Y vuelvo a repetir, la empresa, hasta donde yo he sido informado, no ha tenido mayores utilidades a partir de esa fecha. Pero lo que sí se ha cobrado, y ha cobrado obviamente a medias el señor Alba, hasta el año 2017-2018 inicios, es el monto correspondiente a la mitad del alquiler del lugar donde las oficinas funcionan, porque las oficinas funcionan en la calle Atahualpa, cuadra 3, en un inmueble que es copropiedad a título personal del señor Alba, conjuntamente con el señor Olazábal. Esa casa, que es propiedad de ambos, se le alquila a la empresa, y la empresa paga o pagaba un alquiler por ese inmueble. Se suspendió el pago del alquiler por las condiciones económicas en las que estaba, pero hasta el 2017-2018 ha estado cobrando su alquiler. Ya, pero eso no lo cobra como miembro de la empresa, Julio, eso lo cobra como persona natural, propietaria, a partes iguales con el señor Olazábal. O sea, eso no es prueba de que él seguía teniendo vínculos con la empresa. No, eso no es prueba de ello, pero eso es prueba de que la empresa seguía pagándole a él a título personal la parte correspondiente a la merced conductiva, que es lo que corresponde. Ok, pero por su condición de dueño como persona natural, no por su condición de, digamos, accionista o miembro de la plana administrativa de la empresa. Solamente para dejar eso en claro. Y no hay ningún juicio tampoco por el terreno, porque sí es cierto que hay una pelea, es decir, el señor Alba y el señor Olazábal no se hablan desde el 2015. No, se han hablado por teléfono. Hay llamadas telefónicas de este año, de junio, según me dice el señor Olazábal. Evidentemente eso está registrado en las llamadas que recibía su teléfono. Llamadas han habido. Lo que no había ya es un vínculo directo en la gestión de la empresa.
la alusión al tema del pago de la merced conductiva, y por eso es importante, es porque si tú estás absolutamente desvinculado y no tienes ningún interés, y tienes una casa en copropiedad y en esta casa tienes una oficina de una empresa que también eres socio porque también te quieres desvincular, no se ha iniciado ningún procedimiento para cobrar, por ejemplo, el alquiler que no se ha pagado desde hace 2 años aproximadamente. ¿El valor que se paga, el monto que se paga por el alquiler es a valor de mercado o es un valor subsidiado? Porque claro, porque los dueños de la casa son los dueños de la empresa que alquile el local. Mira, yo creo que es un valor subsidiado porque tratándose de un inmueble de las dimensiones que tiene en el centro de Miraflores, el valor de alquiler por toda la casa era de $3.000 mensuales, ¿no? Ok, Julio, yo te quiero pedir, yo sé que tú eres abogado del señor Olazabal, pero digamos, el punto de salir a declarar esto es ¿cuál? ¿Te parece que no es cierto? Porque lo que sí me cuentas es que la relación está quebrada y finalmente el señor no es parte de la empresa, hay un juicio del 2019, pero ¿no te parece tan cierto la defensa del señor Alba respecto de decir que ya no tiene ningún vínculo con la empresa? Y la pregunta que se cae de madura también es si es que el señor Olazabal era consciente de la relación que todavía tenía el señor Alba con la empresa, ¿por qué cometió la ilegalidad de buscar contratar con el Estado y más aún lograr contratar con el Estado cuando su socio era el padre de la ministra de Economía? Y ahí viene un tema técnico que creo yo que no ha sido abordado correctamente. Y tu pregunta es trascendental porque es muy acorde. La normativa lo que establece es que la persona con la que se contrata no debe tener más del 30% de participación en capital social. Y esa es la regla normativamente establecida. La norma es así de clara. Pero lo que acá se ha perdido de vista es que si bien es cierto el señor Alba tiene una participación accionaria del 40% y su hijo del 10%, la participación en el consorcio no llega a ser el 30%. Y quien ha contratado no es la empresa sí, un consorcio. Un consorcio. Entonces, un consorcio en donde cada consorciado tiene el 50%. Y por lo tanto, cada uno de los accionistas tiene, ¿no es cierto?, la cuarta parte de lo que le correspondería por el consorcio. Entonces, no se llega al 30%. ¿Sostienes que no hay impedimento entonces? Yo sostengo que no hay impedimento legal. Porque con la justa se alcanzaría el 20%. Y la ley dice que tiene que ser 30% más. Y la documentación que acredita evidentemente que son accionistas los señores Alba está evidentemente también presentada ante el organismo correspondiente. Sí, pero es que eso es imposible de ocultarse porque está registro público. A diferencia de lo que pasa en una sociedad anónima, en donde el libro de matrícula de acciones permite la transferencia, acá no, acá tiene que ser en registros públicos, así lo manda la ley. Entonces no hay otra alternativa. Usted también hizo referencia al beneficio respecto a las utilidades de la empresa, al menos hasta donde usted señaló, me parece que fue el viernes, ¿no? De que sabía que sí había visto beneficiado el señor Alba respecto de lo que pudieran ser utilidades o ganancias en los años anteriores. Lo que es bien claro, y así me lo pusieron y me lo acotaron de manera enérgica, es no tenían certeza hasta cuándo se cobró utilidades. Ok. Pero lo que sí es claro que si han habido utilidades, se han pagado escrupulosamente, porque la demanda que presenta el señor Alba solo es por vacaciones. ¿Y hay alguna acreditación de haber mostrado esta voluntad de no querer cobrar las utilidades futuras desde cierto año de parte del señor Alba? No hay ningún documento que así lo establezca, ¿no? O sea, pueden ser sus intenciones, nadie puede cuestionarlas, nadie puede probarlas, pero lo que sí es cierto es que no hay ningún documento que diga lo que usted señala. Claro, es un acto de fe, ¿no? Porque no tenemos cómo probar que él ya ha renunciado a eso. Pero, Julio, quiero entender entonces, desde tu punto de vista, no hay irregularidad ni en la contratación y tampoco hay irregularidad, en lo que plantea el señor Alba, porque claro, el señor Alba se defiende diciendo que él no tiene ninguna relación con la empresa. A ti te queda claro que sí tiene relación con la empresa, que recién este año ha planteado separarse de la empresa, que hay un juicio que corre en paralelo el tema laboral, pero ¿te parece que no hay ninguna irregularidad en ninguna de las partes? Eso es lo que quiero entender. Lo que quiero decirte es que no sé por qué ha salido a tratar de mencionar hechos que tienen documentos que señalan en detalle algo distinto, y por otro lado mencionar que
pues, en esa contratación, y como se sabe, tratándose ese tipo de empresas, se adjuntan los currículos de las personas que van a intervenir. Porque recuerda que estamos hablando de contratación de ingenieros, y eso tiene una condición que en derecho se llama intuito personal, o sea, su condición personal es la que permite la contratación, y se valoran los currículos de las personas que van a intervenir. El currículo del señor Alba nunca se presentó. Ok, entonces el PCI tampoco tuvo la posibilidad de ver que efectivamente ahí se estaría, pero al revisar la declaración jurada, que incluso hay un error de tipeo, señor el propio Alba, que menciona 90%, ¿no debió saltar una alarma ahí? O sea, ¿te parece que la OCE tampoco cometió ningún desliz, ninguna ligereza? Es que esa pregunta casi es trascendental, Cristian, porque más allá de que sea un error de tipeo, si él menciona que es 90%, con 90% sea impedimento. Entonces ahí deberían haber saltado todas las alarmas. Claro. Con 40% nuevamente la OCE. no tiene impedimento. Sí. Con 40% él no tiene impedimento. Incluso él, habiendo estado presente, hubiese presentado su currículum y todo, con 40% de la empresa, él no tenía impedimento. Sí, pero ojo, no deberíamos tener en cuenta 40, sino 50, ¿no? Lo del padre y el hijo, porque sumados son los dos familiares de la ministra. Pero igual no se llega a superar el 30%. Okay. Julio, tengo una pregunta más. ¿Con qué empresa forma el consorcio Hidroenergía Consultores para armar el consorcio Geoservice Hidroenergía? ¿Cuál es la otra empresa con la cual se conformó para poder ganar esa licitación, esa buena pro? Geoservice, pues. Geoservice es la otra empresa. No. Eso es consorcio Geoservice. Claro, el consorcio es Geoservice Hidroenergía. Contrató que firmó donde una de las empresas que la conforman es Hidroenergía Consultores, que es la empresa del señor Olazábal y todavía del señor Alba, ¿verdad? Así es. Y Geoservice es la otra empresa. ¿De quién es Geoservice? ¿Tú no sabes? No sé. En verdad no sé, pero sé que son ingenieros también y no tienen ningún tipo de vinculación con nadie. Gente totalmente privada. ¿Qué viene ahora? Porque entiendo que el Congreso va a insistir con una investigación, la han convocado. ¿Han convocado a su patrocinado también desde el Congreso? No, nosotros no hemos sido citados para nada al Congreso. No, lo único que nos ha llegado es una carta del organismo regulador, ¿no es cierto?, con una velocidad extrañísima, porque nos ha llegado fin de semana y vulnerando la propia ley. ¿no? Llegando fin de semana, están dando 2 días calendario para que se absuelvan algún tipo de irregularidades que ellos llaman, cuando la ley dice 5 días. ¿En qué estadio está la contratación con Geoservice Hidroenergía? No, ya está ejecutando ya. Ok, ¿a qué control de regulación regulador se refiere que le ha llegado la carta? La carta llegó del Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de Agricultura, del ente regulador del Ministerio de Agricultura. Correcto. Bueno, vamos a estar atentos entonces, ¿no? Por mi parte, te agradezco mucho, Julio Rodríguez. Gracias. No, a ti, Cristian, Fátima. Que tengan ustedes un buen día. Buenos días. Gracias. Claro, ahí estos vericuetos legales, ¿no? Como ya es un consorcio, se reduce el monto de aportación accionario de parte de las personas que tienen una relación directa con un funcionario, con un alto funcionario del Estado. Lo que seguramente tendrá el análisis de los expertos en materia de contrataciones con el Estado. Cristian, nos quedan sí, porque yo leía a Andy Carrión y a Carlos Caro decir justamente que sí, ¿no? Que finalmente hay que investigar porque esto era una situación que podría haber algún tipo de irregularidad, algún hecho ilegal, pero claro, lo que menciona el abogado Julio Rodríguez también tiene sentido para repreguntarlo, no sé si es que habría o no una limitante. Igual llama la atención que el señor Alba haya reaccionado de esa manera y contándonos cosas que no parecen tan ciertas, ¿no? Porque claro, la denuncia es del año 2019 y finalmente el documento por el cual oficialmente se pide separar es de este mismo año, de hace algunas semanas. Entonces, por ahí todavía queda el tema no tan claro. Y nuevamente el tema de la OCE, ¿no? Que finalmente parece que se le escapan las tortugas. La semana pasada lo que dejó claro el señor Zambrano, o al menos más o menos claro, es que este problema de índole laboral, más bien esta demanda que está en proceso, era un obstáculo para poder, digamos, desprenderse de las acciones. Más o menos quedaba así la idea, ¿no? Y se presentaron cartas notariales, pero en realidad si uno las revisa, no habla nada allí de la intención de ceder las acciones, ni las de él ni las del hijo. Entonces allí más o menos lo que viene a ser raro.
Porque no se está diciendo que se quiso desprender, que quiso desligarse, pero en términos de las acciones eso continuaba la vinculación y la posibilidad de recibir las utilidades, que si quiere hacerlo está bien, pero vamos al otro hecho de que finalmente se busca una contratación con el Estado y la comunicación que ha continuado con el señor Olazábal. ¿En qué términos? Tampoco los conocemos, pero finalmente no es que nunca más se comunicó con la hidroenergía ni sus representantes. Vamos. No, pues parece que no. Vamos a la victoria. Vamos a ver. Con Cari Saldaña. Cari, buenos días. ¿Qué tal, Cari? Información en vivo desde los exteriores del Emporio Comercial de